ya viene. De eso vamos a estar predicando esta mañana. Así que les pido que abran sus en Mateo capítulo 25. Mateo capítulo 25, versículos 1 al 13. Mateo 25, 1 al 13. Ya estamos finalizando el estudio de las parábolas y vamos a estar viendo las parábolas que nos hablan de la consumación en el reino. ¿Cómo termina ese pecador en ese reino que ha venido, en el cual entró, ¿verdad? Fue ingresado por Cristo, pero ahora vamos a ver cómo finaliza este pecador que ha ingresado en este reino. Mateo 25, del 1 al 13. Leemos la parábola y después vamos a estar explicando. Dice así, Mateo 25, 1 al 13, la parábola de hoy es la parábola de las 10 vírgenes. Parábola de las 10 vírgenes. Mateo 25, del 1 al 13. ¿Lo tienen, sí? Amén. Dice la palabra, no pierdan la cita porque vamos a estar constantemente y vamos a ver versículo por versículo. Mateo 25, del 1 al 13 dice, entonces el reino de los cielos será semejante a 10 vírgenes que tomando sus lámparas salieron a recibir al esposo. 5 de ellas eran prudentes y sensatas. Las insensatas tomando su lámpara no tomaron consigo aceite, mas las prudentes tomaron aceite en sus vasijas juntamente con sus lámparas. Y tardándose el esposo, cabecearon todas y se durmieron. Y a la medianoche se oyó un clamor, aquí viene el esposo, salid a recibirle. Entonces todas aquellas vírgenes se levantaron y arreglaron sus lámparas, y las insensatas dijeron a las prudentes, danos de vuestro aceite, porque nuestras lámparas se apagan. Mas las prudentes respondieron diciendo, para que no os falte a nosotras y a vosotras, id más bien a los que venden y comprad para vosotras mismas. Pero mientras ellas iban a comprar, vino el esposo, y las que estaban preparadas entraron con él a las bodas, y se cerró la puerta. Después vinieron también las otras vírgenes diciendo, Señor, Señor, ábrenos. Mas él respondiendo dijo, de cierto os digo que no os conozco. Velad pues, porque no sabéis el día ni la hora en que el Hijo del Hombre ha de venir. De eso trata la parábola que vamos a estar viendo esta mañana. Como les digo, continuamos con este estudio de las parábolas de Jesús que iniciamos hace más de un año, ¿verdad? Iniciamos en enero del 2023 y ya estamos por terminar. Les recuerdo nada más que habíamos agrupado una serie de parábolas, no son todas las parábolas de Jesús, ¿verdad? Los que hay diferentes listados, ¿verdad? Entonces unos llegan como a 40, nosotros vamos por la 29, 28, 29 más o menos, y creo que vamos a quedar como por ahí en 29, 30 parábolas de las que Jesús expuso. Las agrupamos en 4 grandes temas, entrando en el reino de los cielos, ¿verdad? Que fue el primer grupo de parábolas, el crecimiento en el reino de los cielos, viviendo en el reino de los cielos y ahora finalizando en el reino de los cielos. Así es como las agrupamos. La parábola de hoy junto con la del próximo domingo van a estar enfocadas en el juicio final y la consumación de todas las cosas. Definitivamente el juicio de Dios no es un tema popular dentro de las predicaciones, sin embargo, Cristo lo incluyó en muchas de sus enseñanzas. Yo sé que si a usted le dieran a escoger, verán un temario, ¿qué le gustaría que le prediquen? Muchos no escogerían el juicio final. Muchos, espero que ya ustedes hayan crecido más espiritualmente y escogerían temas como la santidad o temas, ¿verdad? No como otros que andan buscando cómo prosperar y, ¿verdad? Que cómo ser un buen administrador y cómo ser, ¿verdad? Una persona exitosa. Esas cosas, eso no es la predicación del evangelio. Pero digamos que dentro de los temas comunes de la santidad, el evangelio propiamente, ¿verdad? La gente no esperaría o no escogería normalmente el juicio final. Tendemos a no querer, ¿verdad?, tocar el tema, lo cual está mal, porque Jesús sí lo incluyó en muchas de sus enseñanzas. De hecho, en varias de las parábolas que estuvimos exponiendo, se tocaba, ¿verdad? Ahí tangencialmente se tocaba el tema del juicio final. Vimos la parábola del banquete de bodas, ahí se tocaba. La del rico insensato, ¿se acuerdan? También ahí se tocaba. En la de Lázaro y el rico, en la del trigo y la cizaña, ¿verdad? Recuerdan que el trigo y la cizaña es que en este mundo que es del Señor van a estar sembrados los hijos de Dios y los hijos de Satanás, y los dos van a crecer conjuntamente hasta que en el
final de los tiempos, el Señor mandará a sus ángeles, arrancará la cizaña y la pondrá aparte y a los hijos de los cielos aparte. Pero eso ocurrirá hasta el final, ¿verdad? También en la red barredera, ¿verdad? Tocamos ese tema de cómo esa red que se va cerrando, ¿verdad? Y va sacando toda clase de peces, al final va a haber los ángeles del Señor escogiendo unos y otros, separando unos de otros. En la parábola de los dos deudores también tocamos el juicio. En la del siervo y misericordia también la tocamos. Pero la parábola de las 10 vírgenes, que es la que vamos a estar viendo hoy, ese es el tema central, el juicio final. Es importante que recordemos algo que dije de esa predicación introductoria, la que sonaba de enero, y es el hecho de que a la hora de interpretar las parábolas no debemos caer en la tentación de empezar a buscar un montón de significados a cada uno de los elementos que se encuentran presentes en las parábolas. Y esta parábola de las 10 vírgenes ha dado pie a que muchos empiecen a interpretar un montón de cosas que no es lo que el Señor está exponiendo en ese mensaje. Por ejemplo, empiezan a ver qué significa que sean 10, ¿verdad? ¿Qué significa el 10? ¿Qué significa que sean vírgenes? ¿Qué significa que sean 5 y 5? ¿Qué significa el aceite? ¿Qué significa la lámpara? No, entonces, si usted empieza a hacer todo eso, va a perder de vista el mensaje central que el Señor quiere exponer en esa parábola. ¿Qué es lo que el Señor quiere enseñarnos en esa parábola? Entonces, en esta exposición no vamos a empezar a dar esos significados, ¿verdad? Tan extraños que la gente da cuando exponen este tema. Vamos a enfatizar lo que el Señor Jesús enfatizó. Bueno, dicho lo anterior, ¿verdad? Que era una explicación necesaria que tenía que hacerles, quiero que vayamos al pasaje de estudio Mateo 25 y vamos a ir estudiándolo versículo por versículo, que es la forma más fácil y más enriquecedora de que podemos sacarle el provecho a esta parábola. Mateo 25:1 dice: entonces el reino de los cielos será semejante a 10 vírgenes que tomando sus lámparas salieron a recibir al esposo. Recordemos que la parábola era arrojar algo al lado para compararlo. Y el Señor aquí está comparando el reino de los cielos, o un aspecto del reino de los cielos, con 10 vírgenes. Dice que tomando sus lámparas salieron a recibir al esposo. Como había pasado ya en la parábola de la fiesta de bodas, ¿se acuerdan? En Mateo 22, ¿verdad? Del 1 al 14, no tengo tiempo de que volvamos a ella, pero ustedes espero que recuerden la exposición. Si no recuerdan la exposición, pueden ir a ver las exposiciones. Por el momento, hermano Mauricio, hermana Esther, están haciendo ahí un excelente trabajo recuperando algunas de las exposiciones, ya separándolas, pero pueden verlas en el repositorio de los lagos. Ahí están también las parábolas iniciales, que no las grabábamos en Alajuela, pero entonces pueden ir a ver la parábola de la fiesta de bodas. En esta parábola Jesús nuevamente hace uso de la metáfora del novio para referirse a sí mismo como el Mesías. La comparación se usa de esta manera en varios lugares de las Escrituras, o sea, refiriéndose como el esposo o el novio. Por ejemplo, en el Antiguo Testamento, Oseas se refirió así a los días de la venida del Mesías. Leo para ustedes Oseas 2, del 19 al 20. Dice: te desposaré conmigo para siempre, te desposaré conmigo en justicia, juicio, benignidad y misericordia conmigo en fidelidad, y conocerás a Jehová. Se refiere a las veces un esposo donde se va a casar con su iglesia. Y dice que la desposará en fidelidad y conocerás a Jehová. Más tarde Juan el Bautista, el que ese camino del Mesías, ¿verdad? Iba abriendo el camino de ese Cordero de Dios, toma la imagen para describir el ministerio del Mesías como su propia relación con ese ministerio. Leo para ustedes Juan 3, 25, pongan atención. Entonces, discusión entre los discípulos de los judíos, vieron a Juan y le dijeron: Rabí, mira que estaba contigo al otro lado del Jordán, tú diste testimonio, bautiza, y todos. Llegan los discípulos de Juan y le dicen: Señor, vea, maestro, le dicen los discípulos a Juan el Bautista: maestro, vea, aquel que usted nos dijo, vea, ahí está bautizando, y todos se están yendo con él. Entonces, según los discípulos asustados de que se le estaban yendo los seguidores a Juan el Bautista. Entonces le dicen: de quien tú dices bautiza, y todos vienen a él. Respondió Juan y dijo: no puede el hombre recibir nada
si no le fuere dado del cielo. Vosotros mismos me sois testigos de que yo dije, yo no soy el Cristo. O sea, Juan se lo dice, yo no soy el que tienen, ese que va a seguir. Yo soy solo una voz que está abriendo ese camino. Yo soy enviado, dice, delante de él. El que tiene la esposa es el esposo, mas el amigo del esposo que está a su lado y le oye, se goza grandemente de la voz del esposo. Así pues, mi gozo está cumplido. Dice Juan el Bautista, yo soy solo el amigo del esposo. El esposo es Cristo. Él es ¿verdad? Él es el importante. Es necesario, y esto, mis hermanos, sería algo tan importante que todos lo aprendiéramos. Esto que dijo Juan el Bautista, es necesario que crezca, pero que yo mengüe. Es necesario que él crezca, pero que yo mengüe. Que él sea exaltado y yo sea baja, que yo mengüe. Jesús también usó estas imágenes en otros lugares para referirse a sí mismo. Mateo 9, 14 al 15 dice, entonces vinieron a él los discípulos de Juan diciendo, ¿por qué nosotros y los fariseos ayunamos muchas veces y tus discípulos no ayunan? Jesús les dijo, ¿acaso pueden los que están de bodas tener luto entre tanto que el esposo está con ellos? Ven que él mismo se refiere como el esposo, hace referencia a él mismo como el esposo. Pero verán días cuando el esposo les será quitado y entonces ayunarán. Finalizo porque es bien importante que entendamos que Cristo se está refiriendo a sí mismo en la parábola de las 10 vírgenes como ese esposo. Dice Apocalipsis 19:6, y oí como la voz de una gran multitud, como el estruendo de muchas aguas, y como la voz de grandes truenos que decía, aleluya, porque el Señor nuestro Dios Todopoderoso reina. Gocémonos y alegrémonos y démosle gloria, porque han llegado, ¿qué? Las bodas del Cordero. Han llegado las bodas del Cordero y su esposa se ha preparado, y a ella se le ha concedido que se vista de lino fino, limpio y resplandeciente, porque el lino fino es las acciones justas de los santos. Y el ángel me dijo, escribe, bienaventurados los que son llamados a la cena de las bodas del Cordero. Y me dijo, estas son palabras verdaderas de Dios. Entonces, ¿quién es ese esposo? Cristo. Se está refiriendo a él. Esta parábola apunta a él y apunta a un tiempo muy importante que él nos va a estar indicando en esta parábola. En cuanto a las vírgenes que esperan, ¿verdad?, la venida del novio y la celebración, aquí les saqué un comentario de un teólogo, D.A. Carson, que él dice lo siguiente en cuanto a las costumbres de esa época. El escenario es bastante claro, por lo que sabemos de las costumbres matrimoniales de la época. Normalmente el novio con algunos amigos cercanos salía de su casa para dirigirse a la casa de la novia, donde se realizaban diversas ceremonias, seguidas de una procesión por las calles al caer la noche hasta su casa. Las 10 vírgenes pueden ser damas de honor que han estado ayudando a la novia y esperan encontrarse con el novio cuando llegue a la casa de la novia, aunque esto es incierto, dice Carson. Se esperaba que todos en la procesión llevaran su propia lámpara. Se supondría que aquellos sin lámpara serían intrusos o incluso bandidos. Las festividades, que podrían durar varios días, comenzarían formalmente en la casa del novio. Esa era la costumbre de la época. En el contexto de este pasaje, Jesús está usando imágenes que reflejan estas prácticas para referirse a su segunda venida. Así que las 10 vírgenes representan a los que esperan su regreso al final de los tiempos, modo en el que comenzará la celebración. Es en ese momento que empezará esa fiesta. ¿Por qué es importante que pongamos mucha atención a esta parábola? Por lo que ha estado aconteciendo en los últimos momentos aquí en nuestro país. Lamentablemente, gente que le teníamos muchísimo cariño ha empezado a interpretar de una forma totalmente preterista, ¿verdad?, todo lo que tiene que ver con la venida del Señor, indicando que esta ya ocurrió y que ocurrió en el año 70 después de Cristo y todo. Y vamos a ver que es fundamental que la entendamos como Jesús predicó esto, porque si no le estamos quitando esa esperanza a la iglesia de esperar la venida de su Señor y de mantenerse en santidad y estar preparados porque el Señor viene. Poder cantar como decíamos, el Rey ya viene. Versículos 2 al 4 de Mateo 25, ahí lo tienen todos ustedes. Dice, 5 de ellas eran prudentes y 5 insensatas. Las insensatas, tomando sus lámparas, no tomaron consigo aceite,
mas las prudentes tomaron aceite en sus vasijas juntamente con sus lámparas. Note aquí que el punto importante no es cuántas vírgenes había. No se desvíe para eso. No es importante cuántas vírgenes había. En este caso son 10, ni si cuántas eran sabias en comparación con las insensatas, porque son 5 cada una, son 5 insensatas y 5 prudentes. Simplemente que algunas eran sabias y las otras insensatas. Y la diferencia entre las vírgenes prudentes y las insensatas, ¿cuál es? Que unas estaban preparadas para la venida del novio y las otras no. Unas estaban preparadas y las otras no. Las que eran sabias se preocupaban por el papel que les había asignado, que era estar listas para encender sus luces cuando llegara el novio, por lo que se aseguraban no solo de traer sus lámparas, sino también traer aceite para ponerle a las lámparas. Esas lámparas, ¿verdad? Son lamparitas que funcionan con aceite, por aquello de que ya no se imaginen, en una época que no hay pilas y no hay nada de eso, ¿verdad? Es con aceite ese es el combustible que va a funcionar para que la lamparita funcione. Las necias, sin embargo, no se preocuparon lo suficiente como para estar listas, así que trajeron sus lámparas, pero no trajeron aceite para ponerle a las lámparas. Ahora bien, parecería que todos ellos afirmaban preocuparse por la boda y todas estaban ahí. Todas las 10 vírgenes estaban interesadas en la boda, si no, no hubieran ido. Y estaban interesadas en la llegada del novio. De lo contrario, ¿por qué estaban allí en primer lugar? ¿Y por qué se molestaron en traer sus lámparas? Pero como vamos a ver más adelante, no todos los que dicen ser amigos del novio son amigos del novio. Ese interés podía ser aparente, pero no todos los que son amigos, los que dicen ser amigos del novio, realmente lo son. Versículo 5, y aquí es donde tiene que empezar ¿verdad? Que se nos para el pelo de lo aterrador que es el mensaje de esta parábola. Dice el versículo 25, el versículo 5 del capítulo 25, y tardándose el esposo, cabecearon todas y se durmieron. ¿Cuántas se durmieron? Las 10. Las 10 vírgenes, las prudentes y las insensatas se durmieron. Hay 2 puntos en este versículo a los que tenemos que prestar especial atención. Uno, Jesús dice, tardándose el esposo. Tardándose el esposo. Esto es importantísimo, ¿por qué? Porque Jesús les está diciendo a sus discípulos de antemano que su regreso desde el punto de vista humano iba a ser tomado como una tardanza. De una vez se los está anunciando en la parábola, tardándose el esposo. Cabecearon todas y se durmieron. Eso es desde el punto de vista humano, ¿por qué? Porque el Señor tiene sus tiempos exactos, el Señor ya tiene determinado, Dios sabe cuándo va a ser ese día de la venida de Cristo. Y ahora vamos a ver más adelante cómo lo malinterpreta el ser humano, esa supuesta tardanza. Al hacerlo nos está advirtiendo a todos que así será, por lo que no debería sorprendernos que Jesús no haya regresado todavía. Esta es una de las razones por las que más adelante en 2 de Pedro 3 vamos a ver lo que el apóstol nos dice respecto a lo que la iglesia primitiva estaba creyendo, porque muchos se sorprendían de que Jesús aún no había regresado. Veamos lo que dice 2 de Pedro 3, del 1 al 12. Si quieren me acompañan ahí, 2 de Pedro 3, del 1 al 12, y dejen una marquita en Mateo capítulo 25. 2 de Pedro 3, del 1 al 12. Dice así la palabra del Señor. Amados, esta es la segunda carta que os escribo, y en ambas despierto con exhortación vuestro limpio entendimiento, para que tengáis memoria de las palabras que antes han sido dichas por los santos profetas y del mandamiento del Señor y Salvador dado por vuestros apóstoles, sabiendo primero esto, que en los postreros días vendrán burladores, andando según sus propias concupiscencias y diciendo, ¿dónde está la promesa del advenimiento? ¿Ven lo que los burladores van a decir? Y no era que Cristo iba a venir. Hey, ¿cómo? Vean lo que llevamos y no ha venido. ¿Dónde está la promesa de su advenimiento? Porque desde el día en que los padres durmieron, todas las cosas permanecen así como desde el principio de la creación.
Estos ignoran voluntariamente que en el tiempo antiguo fueron hechos por la palabra de Dios los cielos y también la tierra, que proviene del agua y por el agua subsiste. Por lo cual el mundo entonces pereció anegado en agua, pero los cielos y la tierra que existen ahora están reservados por la misma palabra, guardados para el fuego en el día del juicio y de la perdición de los hombres impíos. Mas, oh amados, no ignoréis esto, que para con el Señor un día es como 1000 años y 1000 años como un día. El Señor no retarda su promesa, según algunos la tienen por tardanza, sino que es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Pero el día del Señor vendrá. Eso es una realidad, lo que está diciendo Pedro. El día del Señor vendrá como ladrón en la noche, en el cual los cielos pasarán con gran estruendo, y los elementos ardiendo serán deshechos, y la tierra y las obras que en ella hay serán quemadas. Puesto que todas estas cosas han de ser deshechas, ¿cómo no debéis vosotros andar en santa y piadosa manera de vivir, esperando y apresurándoos para la venida del Dios, la venida del día de Dios? Esto va a ocurrir, es lo que está diciendo Pedro. Entonces, ¿cómo no vamos a andar nosotros en santa y piadosa manera de vivir? Hay de aquellos que lo tienen por tardanza, pero es que para el Señor un día es como 1000 años y 1000 años, como un día, es lo que está diciendo. Pedro simplemente estaba repitiendo lo que había aprendido de Jesús, quien nos preparó para este retraso. Él dijo que el esposo se iba a tardar. El esposo se iba a tardar y las vírgenes iban a cabecear, todas. Y nos advierte en esta parábola que estemos preparados para su regreso durante todo este tiempo de su retraso. ¿Qué es lo que también debemos ver en estos versículos que leímos de Mateo 25? Notemos que cabecearon todas y se durmieron. Las 10, las insensatas y las prudentes, se durmieron. Esto significa que no podemos leer nada negativo en este detalle, porque entonces hay gente que empieza a especular. ¿Qué significa que se durmieron? No, aquí lo que significa es que dormir en esta parábola es simplemente las actividades ordinarias de la vida. Las actividades ordinarias de la vida. Las 10 durmieron porque el sueño es parte del ritmo normal de vida que debemos seguir mientras trabajamos, descansamos y esperamos a Jesús. Todos nosotros dormimos. Si fuera que el Señor nos está pidiendo que velemos y no durmamos, ¿verdad? Más bien el estado de tensión y de alteración que tendríamos por no dormir sería terrible. Tenemos que seguir en el ritmo de este mundo. Todos ahora llegamos en la tarde, ¿verdad? Teníamos en el segundo culto, ya más tarde llegamos a las casas, comemos, hablamos un ratito, nos acostamos y dormimos para levantarnos mañana a trabajar. Y ese es el ritmo normal. Eso es lo que vamos a seguir haciendo hasta que venga el Señor. El tema aquí no es si durmieron o no cuando estaban cansadas. La cuestión aquí es si estaban listas o no. Ese es el punto. Si estaban listas o no estaban listas, y si lo estuvieron o no lo estuvieron en todo momento, incluso cuando fueron despertadas por la venida del novio. Esto queda claro al examinar el resto de la parábola. Veamos los versículos 6 al 9. Mateo 25, 6 al 9. Ya vamos terminando la exposición. Versículos 6 al 9. Y a la medianoche se oyó un clamor, o sea, se oyó un grito, se oyó un clamor ahí a la medianoche. Aquí viene el esposo, salid a recibirle. Entonces todas aquellas vírgenes se levantaron y arreglaron sus lámparas. Y las insensatas dijeron a las prudentes, danos de vuestro aceite, porque nuestras lámparas se apagan. Habían llevado apenas ahí, ya se les estaban apagando. Entonces le dijeron a las prudentes, denos del de ustedes. Mas las prudentes respondieron diciendo, para que no nos falte a nosotras y a vosotras, id más bien a los que venden y comprad para vosotras mismas. Las vírgenes prudentes no deben ser vistas como egoístas, porque mucha gente va a decir, mira, qué egoístas, ellas tenían y no les dieron a las que les faltaba aceite. Esa no es la forma de interpretar la parábola. ¿Por qué? Porque el mismo Señor las llama como prudentes, las llama sabias, las llama sabias. Y esto se puede ver en el hecho de que están preparadas para hacer brillar sus lámparas. La razón por la que no compartirán con las vírgenes insensatas es porque no pueden compartir con ellas. No pueden.
Ellas no pueden darle lo que ellas tienen, porque se supone que deben estar preparadas para recibir al novio, y si permiten que las vírgenes insensatas las coloquen en el mismo problema que ellas mismas enfrentan, entonces nadie estará preparado para recibir al novio. En otras palabras, las vírgenes prudentes no se dejan llevar por intereses egoístas, sino por los intereses del novio. Lo importante es cómo recibir a ese novio. Cómo recibir a ese novio. Y no van a participar en la necedad de aquellos que no se preocupan por el novio y que por lo tanto no están preparados para recibirlo como deberían. Esto nos enseña que cada uno de nosotros es individualmente responsable de estar preparado para el regreso de Jesús. Nadie puede estar preparado por usted. Usted tiene que estar preparado. Y usted tiene que examinarse a la luz de esta parábola de hoy si usted está actuando como una de esas vírgenes prudentes o como una de esas vírgenes insensatas. Desde ya vaya preguntándose qué tan importante es en su vida el pensar en esa venida del Señor. ¿Pasa usted meditando en eso? Señor, si tú vinieras ahorita, qué hermoso. Ven, Señor Jesús, como dice el pasaje en Apocalipsis. Por mucho que queramos preparar a otros, no podemos. Usted no puede agarrar y meterle, ¿verdad? O sea, usted puede predicarle el evangelio, pero usted no puede obligar a esa persona, no puede meterse en esa persona, y eso es una acción del Espíritu Santo en él, nada más. Y ahí es donde tenemos que clamar que el Señor abra el corazón de las personas, que los resucite de esa mortandad espiritual en que están, de esa sequedad que no les importa si Cristo viene o no viene. Es más, ni siquiera sabía si Cristo volvía o no volvía. No es relevante en mi vida si Cristo viene o no viene. Cada uno es responsable de estar preparado para sí mismo. Esta responsabilidad también la enfatiza claramente nuestro Señor Jesús en lo que dice a continuación, ya que continúa describiendo lo que le sucede tanto a las vírgenes prudentes como a las insensatas. Vean lo que dice el versículo 10. Versículo 10 de Mateo 25. Pero mientras ellas iban a comprar, las insensatas fueron a comprar más aceite. Vino el esposo y las que estaban preparadas entraron con él a las bodas. ¿Y qué pasó? Se cerró la puerta. Se cerró la puerta. ¿Se acuerdan cuando cantábamos más gracia ya no habrá? Pues despreciaste hoy. Se cerró la puerta. Aquellos que estén listos podrán participar en la celebración, pero aquellos que no estén listos serán excluidos. George Whitfield, en los años 1700, predicó una vez sobre este texto. Él decía lo siguiente. Él estaba predicando este texto y dijo, se cerró la puerta. Se cerró la puerta. Esa era la predicación de Whitfield. Y en eso se oye alguien en el público, ¿verdad? Entre los que están oyendo la predicación, y dice, ¿y qué? Se abrirá otra puerta. Eso es lo que dijo alguien. Porque nuestra mentalidad humana es, se cerró una puerta, se va a abrir otra. Dios cierra una puerta y se abrirán las ventanas. ¿Verdad? Eso es lo que todo el mundo dice y qué bonito. ¿Verdad? Pero aquí el Señor me está advirtiendo que llegará un punto en que se cerró la puerta. Como pasó en el diluvio. El Señor mismo cerró la puerta del arca. Nadie más entró. ¿Y qué? Se abrirá otra puerta. Pero mientras Whitfield continuaba predicando, dijo, puede haber alguien aquí que sea descuidado, dice, y satisfecho de sí mismo, y que piense, ¿qué importa si la puerta está cerrada? Se abrirá otra. Seguro lo oyó, ¿verdad? Dice, sí, lo hará. La puerta al abismo, la puerta al infierno. Eso es lo que dijo Whitfield. Si se le cerró esa puerta, la otra puerta que se le va a abrir es la puerta al infierno. Ese es un punto que espero que todos consideremos seriamente al pensar en esta parábola. Porque el Señor Jesús está contando la parábola para advertirnos incluso ahora que, aunque su segunda venida se retrasa, nunca sabemos cuándo sucederá o cuánto de nuestro tiempo tenemos todavía vigente, cuándo se nos acabará ese tiempo mientras la esperamos. Es por eso que Jesús es tan amoroso, mientras continúa advirtiéndonos y contándonos sobre la difícil situación que están pasando las vírgenes insensatas. ¿Qué dicen los versículos 11 y 12? Ya vamos terminando.
Después vinieron también las otras vírgenes diciendo, o sea, las que fueron a comprar aceite, regresan a donde está y le dicen, Señor, Señor, ábrenos. Señor, Señor, ábrenos. Mas él respondiendo dijo, de cierto os digo que no os conozco. No sé quiénes son ustedes. No os conozco. Hay alguien afuera, si quieren, para abrirle la... Después vinieron también las otras vírgenes diciendo, Señor, Señor, ábrenos. Mas él respondiendo dijo, de cierto os digo que no os conozco. Acá se refleja una enseñanza anterior, similar de Jesús, que se encuentra en el Sermón del Monte. Y es uno de los pasajes más aterradores de las Escrituras, el cual estudiamos hace un tiempo. Vamos ahí a Mateo capítulo 7, versículos 21 al 23. Mateo 7, 21 al 23. Recordemos nada más lo que acabamos de leer, cómo el Señor le responde, ¿verdad? El novio le responde a esas vírgenes imprudentes que le están llamando Señor, Señor, que las deje entrar. Él les dice, yo a ustedes no las conozco. Vean lo que nos dice Mateo 7, 21 al 23. No todo el que me dice, Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Muchos me dirán en aquel día, Señor, Señor, ¿no profetizamos en tu nombre? Y en tu nombre echamos fuera demonios, y en tu nombre hicimos muchos milagros, y entonces les declararé, nunca os conocí, apartados de mí, hacedores de maldad. ¿Qué decíamos en aquella ocasión cuando predicamos este pasaje? Esto no se refiere a incrédulos que andan ahí en la calle. Esto no se refiere a gente que no tienen ningún interés en la iglesia. Esto se refiere a gente que está en la iglesia, a gente que creía que era creyente, a gente que creía que estaba bien con Dios, porque ellos dicen, en tu nombre profetizamos, hasta predicamos ahí, echábamos fuera demonios. Y entonces les declararé, nunca os conocí, apartados de mí, hacedores de maldad. El punto de ambos pasajes es que muchos pueden afirmar conocer al novio, que es el Señor Jesucristo, pero eso no significa que realmente lo conozcan. Y la diferencia entre quienes verdaderamente lo conocen y quienes no lo conocen, en esta parábola se ve en su preparación para su segunda venida. ¿Qué tan bien preparado está usted para recibir al novio? ¿Qué tan bien preparado está para recibir al Señor Jesucristo cuando Él venga otra vez? Habrá muchos creyentes profesantes que serán sorprendidos en aquel día. Gente que dice ser cristiano, que ese día lo va a agarrar como agarró a las vírgenes insensatas. R.C. Sproul, comentando sobre este pasaje, dice lo siguiente. Oigan lo que dijo Sproul. Hace años prediqué un sermón en San Andrews, ¿verdad? Que era la iglesia donde era pastor el hermano R.C. Sproul, sobre lo que yo denomino el doble llamado, lo cual ocurre, de hecho, alrededor de 15 veces en las Sagradas Escrituras. Cuando R.C. Sproul dice el doble llamado, es ese Señor, Señor, ¿verdad? Que se repite 2 veces. Cuando alguien es llamado con la repetición de su nombre, Abraham, Abraham, Jacob, Jacob, Padre mío, que es como cuando Eliseo le dice a Elías, ¿verdad? Marta, Marta, como le dice Jesús a Marta. Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Le dijo el Señor a Pablo antes de salvarle. Absalón, Absalón. Así que cuando se repite el nombre, era un modismo judío para expresar intimidad personal. ¿Cómo dijeron estas vírgenes insensatas al novio? Señor, Señor. Ellas sentían que tenían esa cercanía a ese Señor, Señor. Así que cuando las vírgenes insensatas vienen y la puerta está cerrada, no solo gritan en la noche, Señor, sino que ellas dicen, Señor, Señor, tú eres mi Señor. Quería estar aquí, esperaba estar aquí para tu boda. Tú eres mi Señor, Señor, me conoces. Tengo un conocimiento íntimo de ti, una relación cercana y personal contigo. De nuevo, no soy una intrusa, extraña o forastera tratando de entrar a su boda. ¿Qué le dice Jesús? De cierto os digo, no tengan invitación, que tengan lámparas sin aceite y me llaman Señor, no las conozco, no sé quiénes son. Jesús nos da esta parábola como una advertencia, pero también
es un estímulo para aquellos de nosotros que realmente confiamos en Él. Porque también tomaremos en serio la lección principal de esta parábola, tal como Jesús continúa diciendo. Versículo 13 es el último versículo de esta parábola. ¿Qué dice el versículo 13? Velad, velad. Pues porque no sabéis, velad pues, porque no sabéis el día ni la hora en que el Hijo del Hombre ha de venir. Jesús enfatiza lo que les había dicho anteriormente a los discípulos, es decir, que nadie sabe el día ni la hora de su regreso. Eso lo había dicho en Mateo 24:36, ¿verdad? Pero el día y la hora nadie sabe, ni aun los ángeles de los cielos, sino solo mi Padre. Y aquí hay una razón importante para esperar su regreso. La palabra traducida velar aquí significa literalmente eso, velar, estar o mantenerse despierto, pero en sentido figurado significa estar alerta, vigilante. Mateo 24:42 dice, velad pues porque no sabéis a qué hora ha de venir vuestro Señor. Por lo tanto, Jesús está diciendo que sus verdaderos discípulos, los verdaderos hijos de Dios, los verdaderos creyentes vivirán sus vidas como aquellos que están preparados para su regreso, siempre vigilantes, siempre alertas, siempre buscando hacer lo que el Señor nos ha llamado a hacer mientras esperamos. No importa si usted cabecea y se duerme, no importa si usted está trabajando cotidianamente, usted está viviendo su vida como un hijo de Dios, porque usted sabe que el Señor viene en cualquier momento. Y usted vive en santidad y usted vive queriendo agradarlo a Él en todo momento. Ustedes no es que es uno aquí y otro en el trabajo y otro en la casa, no. Su vida es un constante alabar el nombre del Señor, un constante vivir para la gloria de Dios. Pero eso es algo que solo Cristo puede poner en usted. Eso es algo que solo el Espíritu Santo puede hacer en usted. Si usted siente que ni siquiera tenía en cuenta que Jesús vuelve, hoy es el día de arrepentirse. El Señor está teniendo misericordia y le está exhortando con esta parábola hoy. Hoy es el día de salvación. Hoy es que usted puede venir a Cristo y decir, Señor, yo creí que yo era creyente. Yo creí que con ser, pero Padre, yo no he vivido mi vida esperando la segunda venida de Cristo. Esto incluye muy especialmente buscar cumplir la gran comisión, llevando el evangelio a un mundo perdido y moribundo. Como bien lo había dicho Richard Bauckham, un teólogo anglicano, la demora de la parusia, o sea, la demora de la segunda venida de Cristo, está llena de la misión de la iglesia. ¿Por qué? Porque sabemos que Cristo aún no ha venido, todavía tenemos tiempo de ir a predicarle a esos pecadores que están ahí en los parques o en las casas y decirles, vengan, oigan el evangelio. Porque ya cuando el Señor venga no habrá más tiempo. Él va a cerrar la puerta y ya no habrá más oportunidad. ¿Cómo aplicamos esta parábola a nuestras vidas? ¿Qué era lo que le faltaba a las vírgenes imprudentes? ¿Qué era? Les faltaba salvación. Les faltaba salvación. No tenían esa fe salvadora. Ellas representan a aquellos que no han sido regenerados por el Espíritu Santo, ya que si hubieran tenido fe salvadora, el Señor no habría dicho, no las conozco. El Señor conoce a los suyos. Jesús dijo, mis ovejas oyen mi voz, ¿y yo qué? Las conozco. Yo las conozco, sé cuáles son mis ovejas. Y este novio le dijo a esas vírgenes, yo a ustedes no las conozco. No sé quiénes son. Esta parábola no es acerca de los paganos. Se trata de aquellos que profesan fe, pero que no poseen lo que profesan. Y si recordamos lo que estudiamos en Mateo 7, 22 al 23, dice que serán muchos los que en aquel día van a decir, Señor, Señor. Y el Señor les va a decir, apartados de mí, hacedores de maldad, nunca os conocí. Así que se suponía que las vírgenes tenían sus lámparas listas para brillar. Así nosotros debemos brillar para con Jesús. ¿Qué dice Mateo 5, 14 al 16? Vosotros sois la luz del mundo. Una ciudad asentada sobre un monte no se puede esconder, ni se enciende una luz y se pone debajo de un almud, sino sobre el candelero y alumbra a todos los que están en casa. Así alumbre vuestra luz delante de los hombres, para que vean vuestras buenas obras y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. Esta es la manera en que debemos vivir para estar listos para su regreso. Y si vivimos así, esperaremos con alegría
su regreso. Por lo tanto, confiemos en su gracia capacitadora para hacernos servidores fieles mientras esperamos su venida. Oremos para que Él nos haga aquellos que pueden decir con fe y gozo, amén, sí, ven, Señor Jesús, como dice Apocalipsis 22:20. Quiero finalizar ya con una reflexión del mismo Sproul sobre esta parábola, y él decía: mi súplica con todo aquel que escucha esta parábola es que tomen el peso de ella muy en serio. Todo lo que usted oyó hoy, téngalo y entiéndalo muy en serio, y que se examinen a sí mismos para asegurarse de que sí tienen esa fe salvadora. Que manifiesten el fruto de esa fe salvadora, que no solo estén confiando en la membresía de la iglesia, o en estar en una clase bíblica, o incluso en participar del servicio cristiano. Todo el que hace una profesión de fe está invitado al banquete de bodas del Cordero, pero no todos lo van a disfrutar. Esta es una parábola muy, pero muy aterradora, dice Sproul. Una llamada a despertarnos si tenemos una falsa sensación de seguridad. Vamos a orar. Padre bendito, Señor, la exhortación ha sido dura. Padre, ¿cuántas veces hemos vivido en este mundo como esas vírgenes insensatas, sin tener en cuenta en ningún momento el regreso de nuestro Señor Jesucristo acá a la tierra, sin preocuparnos, Señor, por vivir vidas santas que reflejen nuestro terror, Señor, y nuestro temor a ese Dios santo? Padre bendito, perdónanos. Salva a aquellos, Señor, que han creído tener una religión y con eso únicamente haber comprado el tiquete. Permite, Señor, que vidas sean salvas en este día, Señor, que puedan de verdad tener corazones transformados, que busquen alabarte a ti, Señor, porque es lo mejor que podemos hacer aquí mientras aguardamos tu venida. Padre, te damos las gracias por tener tanta misericordia y exhortarnos con tu palabra. Permítenos ver pasajes como estos, Señor, y no despreciarlos, sino agradecer, Señor, por tanta bondad de que nos sigues disciplinando, Señor, con la exposición de tu palabra. Gracias te damos, Señor, por todo. Ahora permite que podamos gozarnos en la cena tuya, que podamos, Señor, con devoción y agradecimiento ver este memorial y anunciar la muerte de Cristo hasta que Él regrese en esa segunda vez. Que la gloria sea para ti en el nombre de Jesús. Amén.